Línea. Los saludamos. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Gabriel? Bueno, se armó la discusión, apareció en el boletín oficial de hace unos días el balance del Partido Justicialista del año 2020, del 2020, y ahí aparecen como aportantes el jefe y el subjefe de la policía de la provincia de Formosa, Walter René Arroyo y Cirilo Bobadilla. Es decir, acá leímos las normas legales que prohíben a la policía, a los policías, a los oficiales y a los suboficiales y todos, formar parte de un partido político o participar de actividades de los partidos. Y comentábamos que juntar la plata es una de las principales actividades cuando en época de campaña hay que conseguir el dinero para hacer campaña. Y si estos policías se dedican a juntar plata, entonces claramente están participando en política, ¿no? Sí, sin duda, es una de las formas más comprometidas de participar en política, es destinar una parte de tu propio patrimonio para volcarlo a una causa política. Así que indudablemente esto viola la ley, pero bueno, no puede sorprendernos, ¿no? Porque lamentablemente el gobierno ha tomado a un sector de la policía como una fuerza de choque política, y Walter Arroyo, bueno, esto lo ha demostrado muy claramente, en primer lugar por el rol que cumplió durante la pandemia como brazo armado del equipo mesiánico de lucha contra el COVID, de supuesta lucha contra el COVID, ¿no? Y bueno, y no le tembló la mano en violar los derechos humanos. Recordemos que hasta Pietragala, el más chupamedia de los chupamedias, tuvo que reconocer que existía violencia institucional en la provincia perpetrada por la policía. Sí, esto no lo olvidemos, ¿no? Hasta él lo tuvo que reconocer, porque como algo tenía que reconocer, tuvieron que reconocer eso. Por lo cual, bueno, es un nuevo escándalo que mancha nuestra institución policial, porque la policía de Formosa no es de Gildo Infran, aunque él se haya apropiado, sino que es del pueblo formoseño. Por eso decimos que una de las tareas más importantes que vamos a tener y que vamos a ejecutar ni bien lleguemos al gobierno es profesionalizar de nuevo la policía de la provincia de Formosa, sacando todos estos comisarios generales que son verdaderos punteros políticos, y poniendo en lugar de ellos a los verdaderos policías, que son los que van a tener que recuperar la institución policial, y haciendo una reforma policial muy profunda, que vamos a tener que recuperar la institución, tenemos que transparentar todo el sistema de sanciones. Aquí hay muchos policías que han sido sancionados durante estos años justamente por ser personas honestas e independientes. A esos sancionados los vamos a revisar todo el proceso sancionatorio que han utilizado durante estos años, porque ha sido justamente el instrumento de disciplinamiento ideológico de Gildo Infran y de Arroyo y de toda esta cartera. Fernando, así que no nos sorprende, no para nada, no hacen más que transparentar lo que demuestran todos los días, y que es su obediencia ciega al líder mesiánico, ¿no? Por otro lado, bien recompensado, porque uno de los otros aportantes que aparecen en la lista es Felipe Sergio Cañete, que si bien está ya retirado, ya ejercía esta clase de pertenencia político-partidaria cuando era jefe de policía, y fue recompensado por Infran poniendo 2 hijos como jueces. Sí, bueno, eso... ahí hay que ver si no hay recompensas mucho más directas, Gabriel, porque si uno ve el nivel salarial que tienen los comisarios generales y luego analiza los niveles de vida que ostentan, yo creo que hay otros mecanismos mucho más directos que lo que puede ser la designación de algún familiar en algún cargo. Yo creo que esto es algo que lo vamos a tener que investigar muy a fondo. Yo tengo algunas versiones inclusive sobre esto y alguna información que lamentablemente por ahora no lo puedo decir porque no lo tengo confirmado y me gusta ser serio en esto, pero tenemos algún tipo de otra información respecto
cómo se ha conformado este mecanismo de prebenda y de crecimiento patrimonial de los comisarios generales, que va a tener que ser materia de investigación como la del resto de los funcionarios que se han enriquecido, ¿no? Pero sin duda que hay mucho para investigar y para avanzar en ese terreno, y que no tengan duda que lo vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Pero siempre reitero, apuntando a la preservación de la institución de la policía de la provincia de Formosa, que tiene muchos hombres y mujeres que son muy valiosos, que son muy necesarios en la construcción de la Formosa del futuro, y que hoy son víctimas de la persecución y el apriete de este grupo que ejerce la conducción. Fernando, a ver, te saco del tema. Hay toda una polémica sobre qué clase de impuestos puede seguir recibiendo Argentina, qué clase de impuestos le conviene a Formosa, qué actividades hay que promover sacándole impuestos. Recordemos que en la época de Alfonsín determinadas provincias habían gestionado un régimen especial industrial de fomento, donde no iban a aplicarle impuestos a las empresas, y muchas empresas se estacionaron allí, por ejemplo San Luis. A ver, los impuestos, a la vez que son un dolor de cabeza para mucha gente, sobre todo para el que aporta el empresario, el comerciante, etcétera, también es a veces una herramienta para fomentar económicamente el desarrollo de la provincia. ¿Vos qué plan tenés con respecto a este tema de los impuestos? Sí, primero permitime aclarar lo siguiente, sí, Gabriel. Hay que entender que ha cambiado la realidad tributaria del país, porque hasta el convenio fiscal del 2017 el objetivo que tenía el gobierno nacional era de que en todos lados se cobraran los mismos impuestos, ¿no? Este era el objetivo del 2017. Por eso que se acordó con las provincias bajar esos niveles tributarios de las provincias como una decisión y un impulso del gobierno nacional. Con el nuevo convenio fiscal, el nuevo consenso fiscal, el gobierno nacional ha abandonado esta pretensión y ha dejado que sean las provincias las que fijen sus propias políticas tributarias. Por eso yo digo que pasamos de lo que era un federalismo de concertación, es decir, donde nos poníamos de acuerdo de manera federal cómo íbamos a generar las condiciones de desarrollo, a este modelo que tenemos que denominarlo un federalismo de competencia. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene instrumentos dentro de lo que es su propia política tributaria para decidir qué estímulos da. Entonces, ahora depende de cada una de las provincias usar los instrumentos que tiene de política tributaria para generar las mejores condiciones para su desarrollo. Por supuesto que las provincias que están muy desarrolladas, como pueden ser Córdoba o provincia de Buenos Aires o el sur de Santa Fe, tienen un cierto margen para cobrar mayores tributos. ¿Por qué? Porque por un lado tienen un montón de ventajas comparativas, tienen gas, tienen electricidad, tienen rutas, están cerca de los centros de desarrollo. Entonces al empresario le conviene invertir ahí aunque tenga que pagar impuestos más altos. Los que tenemos situaciones objetivamente menos favorables, como le pasa a Formosa, que no tenemos gas natural, por ejemplo, que estamos mucho más alejados de los grandes centros nacionales, por lo menos, tenemos que poder utilizar las políticas tributarias provinciales como una forma de atraer a los inversores. Y esto es lo que tenemos que empezar a hacer. Por eso, desde Casa Ideas, en estos días estamos adelantando la presentación de nuestra propuesta tributaria, y justamente lo que estamos proponiendo es hacer un afloje muy grande de lo que es la política tributaria y llevar de manera inicial la tasa de ingresos brutos en la totalidad de las actividades productivas y comerciales a tasa cero. ¿Para qué? Para permitirnos tener ventajas comparativas y que un inversor que viene de afuera sepa de que tiene asegurada
una situación tributaria más favorable que en otros lugares, con lo cual vamos a compensar estas diferencias. Por supuesto, también vamos a estar estimulando y apoyando a nuestros propios productores y comerciantes, los que ya están radicados acá en la provincia, que van a tener un estímulo para quedarse, pero también van a tener un estímulo para seguir invirtiendo y creciendo. En igual sentido, hay que empezar en relajar lo que es el impuesto de sellos, que también implica muchas veces un sobrecosto, entendiendo que esto no es que es un beneficio solamente para los empresarios, para los comerciantes. Esto en definitiva es un beneficio para el ciudadano, porque el impuesto a los ingresos brutos siempre, indefectiblemente, lo termina pagando el ciudadano de a pie, el que compra el producto final, ¿no? Y muchas veces inclusive acá hay actividades que supuestamente están desgravadas, como es por ejemplo la ganadería, pero por el mecanismo de cobro anticipado que se tiene, ¿sí? Finalmente el productor termina pagando también ingresos brutos. Y todo esto termina afectando a nuestro sistema productivo y comercial. Por lo cual tenemos la oportunidad histórica de hacer un cambio muy positivo y dar en Formosa condiciones más favorables para la inversión. Y se lo puede hacer porque hay algo que es una debilidad que tiene Formosa, y es que la capacidad de recaudar su propio impuesto es muy baja. Está entre el 6 y el 7% lo que se recauda del total de lo que gastamos. El resto viene de coparticipación federal. Es decir, que tenemos que aprovechar eso, que no afecta de manera sustancial el presupuesto de la provincia, para aflojar con los impuestos provinciales y esto de esta manera generar el desarrollo de la provincia. Vos entonces concretamente estás planteando eliminar en un próximo gobierno determinados impuestos o bajarlos totalmente a tasa cero. Yo propongo ingresos brutos bajarlo desde el 1 de enero del año 24 y durante los periodos fiscales 24 y 25 bajarlo a tasa cero para todas las actividades productivas y comerciales. Lo podemos dejar, esto estamos evaluando con qué tasa, lo que puede ser la actividad financiera y lo que puede ser lo que son juegos de azar, etcétera, que nos parece que es una actividad no tanto por una cuestión tributaria, sino como forma de disuadir a esas actividades que no son las que nos interesan socialmente, como puede ser el juego. Pero sacando eso directamente, durante esos dos periodos, suspender el cobro de ingresos brutos. A partir de ahí llamar a un consenso fiscal, ¿sí? Y desde ese, llamar al Consejo Económico y Social, y en ese Consejo Económico y Social participativo, establecer, en acuerdo con los distintos sectores sociales, políticos y económicos de la provincia, desde el año 27 en adelante, coordinar un sistema tributario de la provincia que tenga como eje el estímulo y la protección del emprendedurismo para generar el desarrollo de la provincia. Y lo que también vamos a hacer en forma inmediata va a ser la suspensión y desarmar todo el sistema de cobro anticipado de impuestos que tiene establecido la Dirección General de Rentas, que hoy por hoy es el mayor problema que tenemos en Formosa. Porque en Formosa no se trata solo de lo que se está cobrando en concepto de impuesto de ingresos brutos, sino al modo de recaudar que ha establecido la Dirección General de Rentas de manera totalmente absoluta e inconstitucional, que es el cobro adelantado y el pago a cuenta de ingresos brutos, que es un contrasentido en un impuesto que justamente cobra una tasa sobre la venta, pero en vez de cobrártela cuando vendes el producto, te lo cobra cuando lo compras, lo cual, reitero, es contrasentido común, ¿no? A ver, hoy hay todo un debate a nivel país y en Juntos por el Cambio sobre este tema, y de pronto uno ve cómo permanentemente el gobierno juega con llamar a determinados sectores, vendan esto, compren aquello y le vamos a dar este beneficio, y después, horas después que vos hiciste
digamos, la venta o la compra, te cambian otra vez la regla de juego, ¿no? Por ejemplo, ayer hubo toda una movida sobre los productores agrícolas que liquidaron soja y otros productos, y resulta que les prohibieron después, a los mismos que habían vendido la soja, les prohibieron comprar dólares, ¿no? Entonces, hay como una especie de permanente juego de ventajas y de poner trabas y poner zancadillas en la vida económica. Bueno, porque este es un gobierno de tramposos, digamos, o sea, no nos olvidemos que nos gobierna Alberto Fernández, que cambia de opinión como cambia de media, ¿no? O sea, es un hombre con una labilidad moral enorme, ¿no? Recordemos que era uno de los principales obsecuentes de Néstor Kirchner, después pasó a ser uno de los mayores críticos de Cristina Fernández de Kirchner y hoy es su principal lacayo y mayordomo. Por lo cual, digo, de personajes de esta debilidad moral puede esperarse políticas económicas de este tipo. Tienen el problema de que, por supuesto, no quieren hacer lo que saben que hay que hacer y a lo que los está obligando la crisis económica que ellos mismos causaron. Y entonces recurren a este tipo de trampas, como fue el famoso dólar soja, con un enorme costo fiscal, tenemos que decir, porque el dólar soja implicaba una nueva deuda para el Estado. Y luego adoptan este tipo de medidas de persecución que tiene por objetivo solamente construir el relato de que necesitaban los dólares, pero entonces ahora como me entregaste los dólares te castigo porque vos sos de la oligarquía. La verdad es que tan berreta, tan rastrero todo, que lo único que están haciendo es seguir tirándose tierra hacia arriba, porque por supuesto que esto genera enormes niveles de desconfianza en los operadores económicos de todos los niveles, y eso acentúa la inflación. Pretender gobernar un país con el 100% de inflación y sin generar confianza, y más aún haciendo actos como estos que lo único que hacen es generar enorme desconfianza, la verdad es que es tirarse tiros en los pies. Es de un nivel de torpeza política que no sorprende ya en el caso de este personaje que nos ha tocado como presidente. Fernando, muchísimas gracias, muy amable. Ha sido un gusto, Gabriel. Gracias a vos.